Bienvenido, Francisco. Gracias, Manuel. Muchas gracias a mis compañeros panelistas, Paula, Andrés, y a todos los auspiciadores y patrocinadores precisamente de este diálogo tan importante como lo comentas, Manuel, KLN, la Cámara de Comercio, CAEM, la Unión Europea, en fin, todos los socios estratégicos, porque creo que este es uno de los temas claves y como bien lo mencionas, son centrales en la gestión del cambio climático, de cómo estamos abordando nosotros en el largo plazo esa visión, esa Colombia que queremos ver allí. Como tú lo mencionas, nosotros iniciamos un proceso en atención, precisamente un llamado que nos hace la Convención Marco de Naciones Unidas, y es empezar a pensar en nuestras estrategias de largo plazo, unas estrategias que nos lleven a ver cuál sería esa senda de desarrollo de bajo carbono, y que de una u otra forma nos ponga ese reto, precisamente construir esa estrategia, pues es en lo que nosotros estamos trabajando hoy día, en paralelo con procesos tan importantes también que se atienden en función de esa necesidad de la gestión de cambio climático, como lo es la actualización de las metas de mediano plazo, todo lo que es la actualización de nuestra contribución nacionalmente determinada. Entonces, hablamos de dos instrumentos que se conectan, porque el uno establece las bases de lo que va a ser un desarrollo futuro mucho más largo plazo, al 2050, de una economía de desarrollo bajo en carbono o de bajo carbono y que tiene otros componentes que responden a los desafíos del cambio climático. ¿Me permites? Voy a compartir pantalla, Manuel, Dale. Para mostrar lo que es en este caso precisamente este proceso, cómo se ha venido manejando en términos de la construcción de esa estrategia de largo plazo. Lo primero, mencionar dentro de esta estrategia es un agradecimiento a los coauspiciadores que hemos tenido precisamente, quienes están trabajando con nosotros en la construcción de esta estrategia, al gobierno francés a través de sus agencias AFD y Expertise France con la Facilité 2050, que nos han auspiciado económicamente el desarrollo de esta estrategia. Hemos tenido un proyecto de cooperación con ellos y el equipo de Expertise France viene trabajando de la mano con el gobierno colombiano en la construcción de esta estrategia 2050. Un proceso que quiero destacar viene desarrollándose en el último año a partir de una hoja de ruta que fue aprobada en la Comisión Intersectorial de Cambio Climático de septiembre. Es decir, la hoja de ruta para la construcción de la estrategia de largo plazo fue concertada con los sectores, esto fue concertada con las diferentes carteras y entre todos nos hemos puesto de acuerdo de cuáles debieran ser esos pasos a seguir para la construcción de esta estrategia. Una estrategia que, como vamos a ver en la línea de tiempo que tendremos, nos lleva a que nosotros en el primer semestre del próximo año debemos tener consolidada esa estrategia, con la intención precisamente de que esta estrategia sea parte de todo ese paquete de acción climática que Colombia va a presentar en la COP el próximo año en Glasgow. Pues esta COP, por efectos de la pandemia, se ha visto, se ha corrido, digámoslo así, se ha aplazado, sin embargo los compromisos se han mantenido y Colombia ha sido muy respetuosa de esto, Colombia ha querido mantener desde el gobierno precisamente ese llamado internacional y como tú lo mencionas siempre, Manuel, no bajar la guardia. La gestión del cambio climático implica un esfuerzo continuo, constante y que no puede en este caso, reversarse o mucho menos relajarse en términos de las acciones que debemos emprender. También quiero agradecer en este caso a algunos socios que hemos tenido en el proceso, que sin la ayuda de ellos también hubiera sido muy difícil tener el grado de avance que hemos logrado en la estrategia, y es, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto de Recursos Mundiales, WRI, y el gobierno alemán, que a partir de diferentes proyectos y diferentes procesos han venido apoyando. Esto es lo que nos dice, digamos, en términos de esos socios aliados estratégicos internacionales, y ahora menciono también los aliados nacionales. Lo único que nos demuestra es que la construcción de una estrategia de largo plazo no es un proceso único, no es un proceso que una única entidad o una sola persona pueda asumir. Esto tiene que ser un ejercicio colaborativo y un ejercicio que sea mucho más amplio. Y ahí tú mencionabas algo, Manuel, muy importante. Esta estrategia se construye a partir de una descentralización de la gestión del cambio climático. Y eso es fundamental. El éxito para que una estrategia de largo plazo responda a los desafíos de un país y tenga el reconocimiento de todos estos escenarios, pues parte de eso, de que esto debe ser colaborativo, esto debe ser un proceso de co-construcción y esto parte de esa descentralización. Es decir, la gestión del cambio climático no solo está en cabeza del sector ambiente, esto está, como bien lo mencionaba Andrés, por ejemplo, desde el sector industria, con la articulación de instrumentos como son los planes integrales de gestión de cambio climático sectoriales, donde hay una integralidad del abordaje del cambio climático, de mitigación, adaptación e incluso todo lo que sería la reducción de vulnerabilidad, y también desde otras acciones con otros sectores que son transversales. Entonces, por ejemplo, cómo juega un rol clave el sector finanzas para poder viabilizar o establecer una estrategia que sea viable en el largo plazo.
porque aquí no solamente estas estrategias de largo plazo es pensemos e ideemos un país que sea imposible de alcanzar. Aquí lo que tenemos que hacer es la unión entre esa visión futura que queremos, pero también en las capacidades y las necesidades que tenemos. Y debe haber una conciliación que nos permita tener un ejercicio que pueda ser real. Esto, yo parto aquí hablando de lo que sería cuál es la meta al 2050, porque esto se complementa con el llamado que hace Naciones Unidas. La COP, en este caso la COP21, lo que plantea es que los países, invita a los países a presentar sus estrategias de largo plazo, unas estrategias, precisamente una senda de desarrollo bajo carbono. Pero Colombia en este caso lo que ha planteado es una meta que va un poco más allá. El año pasado en la cumbre del clima en Nueva York, el presidente Iván Duque fue muy claro en algo y dijo, Colombia tiene un compromiso con la gestión del cambio climático. Colombia es un país que va a ser líder en la región y tiene que movilizar todos sus esfuerzos para ponerse metas cada vez más estrictas en cuanto a gestión de cambio climático. Y una de ellas se da en el marco de una coalición por la ambición, precisamente, donde Colombia se une a una serie de países que se han comprometido a alcanzar en el 2050 la carbono neutralidad. Esto nos lleva precisamente a que no solamente debemos hablar de un desarrollo de bajo carbono, sino ya con una meta objetiva, y es que al año 2050 nuestras emisiones netas de gases de efecto invernadero deben ser cero. Y cuando hablamos de unas emisiones netas, pues el desafío es más grande. ¿Por qué? Porque hablamos por un lado del desafío que nos da la carbono neutralidad, es decir, reducir al máximo nuestras emisiones sin comprometer nuestro desarrollo como país, pero a su vez también asegurar que para ese remanente de emisiones que no podremos reducir, vamos a buscar alternativas para compensar. Y entonces eso nos da la otra cara de la moneda, donde tenemos que empezar a trabajar desde lo que serían las absorciones, por ejemplo, con todo el esquema de la compensación y la carbono neutralidad. Entonces empezamos a ver un ejercicio mucho más integral, mucho más robusto, que ofrece desafíos todavía más amplios. Y quizás algo muy importante por mencionar, no solo es buscar el desarrollo bajo carbono, sino también entender que el cambio climático como problemática ambiental va a seguir avanzando. Básicamente estamos hablando de un problema de lo que se busca es estabilizar la concentración de las emisiones. No es vamos a reducir las emisiones que ya se generaron, porque esto ya fue causado y nosotros hoy día vivimos unas consecuencias, unos impactos del cambio climático ocasionados por las emisiones que hemos generado históricamente. Entonces, lo que nos hace esto es pensar en cómo nos vamos a adaptar a esos nuevos escenarios climáticos que son consecuencia de esas emisiones que se han venido dando en el tiempo. Entonces, al 2050 también el desafío es cómo conseguimos un país resiliente al cambio climático, un país que esté en capacidad de responder a esos impactos del cambio climático, manteniéndose en su estructura, manteniéndose en su función y sobre todo manteniendo a sus ecosistemas, sus comunidades, a su sociedad y su desarrollo. Entonces, ese reto nos lleva entonces a lo que hemos planteado nosotros en esa visión de largo plazo que estamos construyendo para el país. Una visión que parte desde un primer ejercicio técnico, más o menos hacia la mitad de camino. Estamos hablando de una serie de pasos, estamos viendo, son 10 pasos que hemos planteado nosotros que son claves en este proceso. Un primer paso que parte desde cómo se conceptualizaría esa visión de largo plazo, cómo generamos una estructura participativa y de comunicaciones, y ahí vuelvo y retomo con fuerza el mensaje que has venido dando, Manuel. Esto es un diálogo, esto es una construcción colaborativa y participativa. Y esto pues nos lleva entonces a desarrollar una serie de estrategias que permitan tener la participación y gestionar los insumos de todas las partes interesadas. Y cuando hablamos de partes interesadas, no solamente entra el gobierno, no solamente entra el sector privado, entra la sociedad civil también. Entran los grupos de interés, entran las comunidades, en fin, tenemos una multiplicidad de actores que tienen que estar haciendo parte de todos estos procesos, y ese es uno de los primeros desafíos en esta hoja de ruta. Lo siguiente es también tener la mejor información técnica posible. Entonces hablamos de la conformación de un panel de expertos que funciona como un órgano asesor a este proceso, donde estos expertos están dando una serie de insumos, no queriendo decir que son los únicos que participan. Quizás en este caso la conformación de expertos se hace pensando más un poco en ciertas temáticas particulares, ya lo vamos a ver cómo se configuró, pero esto no quiere decir que no se tenga, en este caso también, la inclusión de nuevos actores estratégicos que desde su expertise y conocimiento, a través de procesos, por ejemplo, KLN, con toda esa visión que ha tenido desde los diálogos de Tanaloa y cómo ha venido avanzando en esa visión, tiene también, por ejemplo, insumos para sumar en todo este proceso. Entidades como las universidades, la academia ha sido fundamental en este proceso también. Tenemos, por ejemplo, participación de la Universidad de Ibagué, la Universidad de Maryland, la Universidad de los Andes, aportando en todo este ejercicio. También tenemos en este caso un siguiente paso realizado
o reforzado, que digamos es en el que estamos en este momento, ese cuarto paso, que es la priorización de lo que hemos llamado unas apuestas. Y son básicamente esos caminos que debemos seguir a partir de unas líneas estratégicas para alcanzar esa carbono neutralidad, esa línea, esa ruta del desarrollo bajo carbono y la resiliencia, que en este momento se están definiendo. Ya vemos unas instancias. Ayer precisamente hubo una reunión específica, en estos días hubo una reunión específica sobre una de esas plenarias, que es una de esas estrategias de participación, donde empieza a haber una retroalimentación de los diferentes grupos en todo este proceso. Luego viene todo lo que es la modelación y análisis de esas acciones que derivan de esas apuestas, donde es muy importante aquí basarnos en ese conocimiento técnico que se genera a partir de esa modelación y ese análisis. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos plantear, sí, vamos al 2050 a tener 100% de vehículos eléctricos, como una apuesta, digámoslo así. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso tiene unos desafíos. ¿Qué pasa en la matriz energética? ¿Qué tan capaz es el país de soportar una estructura solamente con vehículos eléctricos? ¿Cuáles son los impactos asociados a una medida en términos económicos, por ejemplo, en la transformación de todo el sector transporte? ¿Cómo impacta eso el comercio? Entonces empieza a haber una definición mucho más amplia para cada una de estas acciones transformadoras, y en este momento se ha empezado un ejercicio de modelación de esas acciones, precisamente para entender con toda la certeza cómo eso va a impactar en la economía, cómo eso empieza a tener una relevancia y cuáles debieran ser las posibilidades para que el país adopte ese tipo de medidas y acciones. Luego vendrá lo que es ya la construcción del documento como tal, empezando precisamente ya a lo que sería esos resultados de esa modelación, de la definición de esas recomendaciones, pues empezar a construir un documento que nos lleve entonces ya a lo que sería el análisis agregado de esos impactos económicos. Básicamente aquí tenemos que ver en términos de esos impactos económicos, tanto cuánto nos cuesta o cuánto le costaría al país moverse hacia la carbono neutralidad al 2050 en esa ruta de bajo carbono, ¿cierto? A partir de estas acciones, pero algo muy importante, que cuánto le costaría al país no hacerlo. Y entonces ahí hablamos del costo de la no acción, porque el costo de la no acción empieza a generar también un elemento importante para la toma de decisiones, y es hasta qué punto nosotros como país podemos asumir esos costos derivados de esa no acción. Entonces, ahí empieza a haber también un ejercicio donde juegan un rol clave entidades como el DNP, Hacienda y los diferentes sectores en términos de establecer precisamente esas necesidades de decisiones a partir de ese análisis agregado de estos impactos. Posteriormente se buscaría tener ya un consenso, lo llamamos nosotros como unas recomendaciones del panel de expertos. Yo no lo limitaría solamente al panel de expertos, sino a los diferentes participantes y actores claves de todo este proceso, que son fundamentales aquí. Esas recomendaciones van a ser precisamente uno de los insumos más importantes para afinar esa visión de largo plazo de Colombia, y finalmente entraríamos a unos procesos que llamémoslos así administrativos institucionales, pues es la validación del documento, donde básicamente este documento no va a salir simplemente con una aprobación desde unos equipos técnicos, sino esto se va a llevar al alto nivel, es decir, desde la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, todos los participantes de la Comisión Intersectorial van a estar al tanto de este documento. El documento debe ser aprobado por la Comisión, que es el alto nivel dentro del Sistema Nacional de Cambio Climático, donde están los ministros, máximo delegado a nivel de viceministros, tomando estas decisiones, entidades de gobierno también allí reflejadas, e incluso esto es parte de esos compromisos del presidente, y por ende es el presidente quien va a ser el abanderado de esta estrategia y la va a presentar no solamente en el sometimiento a la Convención Marco, sino en la COP de Cambio Climático. Viendo de manera rápida, en este caso, pues los mecanismos de participación, se ha planteado precisamente el comité de expertos, una serie de talleres de construcción nacional, vamos a tener unas comisiones institucionales por apuestas, esto se está configurando, tenemos la mesa de articulación, como les decía, ya tuvimos la segunda sesión de la mesa de articulación, donde lo que se hace es revisar esas apuestas. Aquí hago un paréntesis rápidamente en términos de del comité de expertos, pues estamos hablando de que estas son las recomendaciones que buscamos nosotros de los diferentes expertos en temas de finanzas, todo lo que son servicios ecosistémicos, energía, soluciones basadas en la naturaleza, todo el tema de emprendimiento e innovación. Es decir, estamos recogiendo todos estos insumos desde esas diferentes expertices que estamos buscando precisamente para ir alimentando este ejercicio. Pues dentro del cronograma mencionar, simplemente estamos ya en construcción precisamente de todo este modelo, la modelación de estas apuestas y las acciones derivadas, y estamos ya precisamente en una etapa futura que nos llevaría a tener, esperamos, el cierre de este año con esa primera versión de un documento que podamos entonces llevar ya a un escenario de consulta mucho más amplia para tener retroalimentación y seguir mejorándolo.
Algunos hallazgos claves que simplemente referencio acá. En este caso, las políticas de mitigación actuales no son suficientes para alcanzar la carbono neutralidad. Como tú lo dices, Manuel, tenemos que pensarnos, tenemos que ir mucho más fuertes en el proceso precisamente de poder lograr esa ambición. Tenemos la realidad y la certeza de que técnicamente es factible descarbonizar la economía al 2050, pero eso implica unas decisiones importantes, por ejemplo, en términos de las energías renovables, la reorganización o el manejo a través del transporte, por ejemplo, también pensar en la innovación tecnológica, empezar a trabajar en una gestión de la agricultura sostenible con una mayor fuerza. También en este caso hay que entender que la descarbonización implica unos beneficios económicos y puede ser una oportunidad para la recuperación económica. Y eso es importante resaltarlo. La gestión de la descarbonización de nuestra economía no debe ser visto solamente como un costo, sino debe ser visto como una oportunidad. Y aquí empezamos a ver pues diferentes aspectos, sobre todo en líneas, por ejemplo, como generación de energía, vehículos eléctricos, transporte público o el cambio uso del suelo. En este caso, también mencionar pues algunas de las herramientas y de los apoyos técnicos que estamos teniendo en este momento con modelaciones específicas en términos de, por ejemplo, usar el modelo MEC 4C para todo el análisis precisamente económico, también la modelación que estamos haciendo a partir, por ejemplo, del análisis del riesgo y de la adaptación al cambio climático en el 2050 o en la visión de largo plazo, o también los desarrollos normativos que vamos a requerir precisamente en términos de poder garantizar esa senda. Y finalmente, para cerrar, quisiera marcar aquí cuáles son esas apuestas. Estamos hablando de 9 apuestas que hemos definido, hablamos desde la producción y consumo sostenibles como uno de esos ejes centrales, hasta llegar, por ejemplo, hasta las alternativas de transformación digital, reconociendo en este caso la importancia de las tecnologías como una de esas bases que nos puede llevar a alcanzar la carbono neutralidad, la innovación y el desarrollo tecnológico. También hablamos, por ejemplo, de una matriz energética que responda a ese desafío de la transición energética para hacer un uso más eficiente de las fuentes no convencionales de energía renovable, todo lo relacionado con la movilidad y la infraestructura sostenible. También tenemos aquí cómo vamos a trabajar con los sistemas productivos agropecuarios sostenibles, gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, el rol de las ciudades como un punto clave precisamente en términos de ese desarrollo urbano, donde tenemos la mayor concentración de población, pues precisamente como un foco de desarrollo, precisamente un núcleo importante para poder avanzar en la sostenibilidad, la gestión del riesgo, precisamente en un reconocimiento de la variabilidad y el cambio climático que nos permiten a nosotros pues también responder en el largo plazo, y pues todo lo que es también la importancia en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, pues precisamente en relación con esa vulnerabilidad que tenemos nosotros asociada. Quiero dejar hasta ahí, de todas formas, agradezco el espacio y quedo atento precisamente a resolver esas dudas y sobre todo pues reconocer esa importante labor que se viene haciendo desde espacios como estos. Nuevamente elogio esto porque son diálogos que nos permiten a nosotros alcanzar verdaderos resultados y sobre todo que al final lo que nosotros queremos es que Colombia en este momento, en este 2020, que es un año supremamente importante porque empieza a ser el año donde el Acuerdo de París empieza a tomar una vigencia todavía más fuerte porque empieza su implementación, se vuelve el referente. El 2020 se volvió el año donde definimos metas al 2030, definimos una estrategia de largo plazo, tomamos decisiones que son trascendentales en la gestión del cambio climático, pensando precisamente en ese llamado que nos hace la ciencia, ese informe del IPCC que siempre lo referencio porque para mí esa es la clave. No superar los 1.5 grados. ¿Y cómo respondemos a eso? ¿Cómo podemos atender eso? Es fundamental. Y este 2020 se vuelve precisamente un hito clave para poder alinearnos con ello. Sería eso, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Francisco, quería preguntarte, ¿cómo han mejorado ustedes la conversación con los gremios? ¿Están hablando con la ANDI? ¿Están hablando con los gremios energéticos? ¿Cómo están haciendo para conocer, digamos, los planes de descarbonización sectoriales que se están haciendo con agricultura? ¿Cómo está funcionando la mesa intersectorial de cambio climático? 2 minuticos para eso. Tú eres un hombre ágil y concreto para contestar. Gracias, Manuel. Bueno, no, mira, lo primero, resaltar ese llamado que tú mencionas y que siempre hemos venido conversando de esa importancia de mantener ese canal abierto y sobre todo que sea un canal bidireccional, es decir, no solamente es de gobierno hacia sectores, sino también escuchar lo que se dice de los sectores, lo mismo gobierno, comunidad, comunidad hacia gobierno.
Yo creo que uno de los espacios más importantes que hemos desarrollado, digamos, te lo menciono, hemos identificado varios espacios, y una de las labores que me he dedicado fuertemente a promover acá ha sido generar esos diferentes espacios. Uno de ellos está asociado precisamente al llamado que se ha hecho sobre la declaratoria de emergencia climática. Tú sabes que hoy día una de las prioridades que se tiene es precisamente la concientización sobre la crisis climática actual que estamos viviendo. Nosotros como gobierno, y digamos desde el ministerio, empezamos un espacio de diálogo que empezó precisamente como un llamado que se hacía desde los diferentes grupos. Empezamos a tener este diálogo con parte de estos actores relevantes dentro del proceso, unos grupos de personas que tienen una visión supremamente enriquecedora y con quienes nos hemos sentado precisamente a dialogar, como tú lo dices, y empezar a ver cuál debiera ser esa visión. Esto se ha hecho en paralelo a lo que se ha venido dando en otros territorios, por ejemplo, Bogotá y la región central, por ejemplo, que plantean su declaratoria, Antioquia, que recientemente también lo hace. Nosotros hemos generado un espacio que lo que busca es empezar a conciliar todas estas posiciones. Antes de la pandemia, desafortunadamente la pandemia nos generó ahí como un proceso donde tuvimos que frenar como para reorganizarnos. Alcanzamos a hacer el anuncio de la creación de la Mesa Nacional de Declaratoria de Emergencia Climática, como un primer espacio que nos permita a todos hablar en términos de la importancia de la gestión del cambio climático, de cómo todos contribuimos a la mitigación, adaptación, y pues esto en conexión obviamente con las diferentes iniciativas que tenemos, entre esas la estrategia de largo plazo y pues toda la ruta de descarbonización. También tenemos otros espacios importantes asociados a la construcción de los planes integrales de gestión de cambio climático, tanto sectoriales como territoriales. Entonces, en el marco de cada uno de estos planes hemos venido trabajando con los diferentes actores, nos hemos sentado con ellos en territorio, particularmente lo hacemos mucho con gobernaciones, corporaciones y las diferentes entidades que participan, y esto siempre enmarcado, y aquí es muy importante, yo quiero siempre exaltar la importancia de los nodos regionales de cambio climático, porque ellos son finalmente quienes están en territorio y tienen esa lectura perfecta de lo que está pasando en el territorio y cuáles son esas necesidades y cómo generamos esa conexión. Entonces allí también hemos identificado unos espacios importantes que hemos venido trabajando. Obviamente la gestión con los nodos pues también hay que seguirla avanzando, seguirla fortaleciendo esa relación, porque ellos son un canal de comunicación directo que tenemos en territorio. Y en términos de las ciudades, centrándonos un poco también al caso de Bogotá, Cundinamarca, hemos venido conversando con la Secretaría de Ambiente precisamente en el reconocimiento de cuáles son esas posibles acciones y esa posible hoja de ruta, pensando en lo que es mitigación y adaptación, pero vista en esos horizontes de tiempo. Tenemos precisamente unos espacios que estamos trabajando con ellos, nos vamos a sentar a trabajarlo con Carolina, que también conversamos continuamente, estamos viendo ese proceso de empezar a construir estas hojas de ruta, estas acciones, empezar a identificarlas. Y quizás, digamos, aquí ya pensando en el sector privado, que es quizás de pronto al final hacías la pregunta, también muy importante reflejar que estamos lanzando unas iniciativas como son los acuerdos voluntarios de mitigación y adaptación. Son acuerdos que en este momento están centrados para lo que es sector industria, sector agricultura y sector energía, que son los tres que te mencionaba. Es un proceso en el cual acabamos de empezar, estamos configurando toda una estrategia para firmar acuerdos con el sector, es decir, que los actores sectoriales se comprometan, pero a partir precisamente de toda una estructura lógica y todo un conocimiento que nos lleve a precisamente poder consolidar agendas específicas con cada uno de ellos. Un caso en particular que me gusta mencionar, porque ha mostrado un compromiso férreo a este proceso, es por ejemplo Ecopetrol. Entonces Ecopetrol básicamente nos dice, la meta del país es la misma meta que vamos a asumir nosotros como empresa. Eso es una señal muy importante precisamente para una empresa que tiene que reconocer como parte, digamos, en este caso de su desarrollo empresarial también ahora esos compromisos. Y eso mismo lo estamos promoviendo con otros actores. Y no quisiera, para cerrar ya te diría la importancia también de reconocer estos espacios de comunicación con las comunidades y las etnias, en este caso. Las comunidades, por ejemplo, indígenas, las comunidades afros, las diferentes comunidades que existen en el país, hemos venido trabajando en poder consolidar estos diferentes espacios. Aquí es importante reforzar el trabajo con ellos, hay que trabajar, el conocimiento y los saberes ancestrales son fundamentales en la gestión del cambio climático, reconocer las particularidades de los territorios cuando hay comunidades también es fundamental, y entonces hemos venido reforzando esto a partir de unos proyectos específicos. Curiosamente, hoy día un grueso de los proyectos que estamos trabajando aquí en la Dirección de Cambio Climático, por ejemplo, están orientados hacia el trabajo con comunidades, trabajo en territorio, con las diferentes comunidades, y es precisamente conciliar
lo que nosotros tenemos como conocimiento con lo que las comunidades tienen como conocimiento, porque están a la par, es decir, no tienen por qué chocar, al contrario, tienen es que unirse, porque a partir de esa co-construcción del conocimiento conjunto, tenemos muchas más oportunidades de lograr un mejor camino hacia esa carbono neutralidad y esa descarbonización al 2050. Maravilloso, Francisco. Gracias.